de la serie de La Esperanza está aquí. Y el último mensaje del año, qué gran privilegio. Gracias, pastor, por permitirme compartir mensaje y también qué gran desafío. Así es que te voy a pedir que por favor me ayudes a orar rápidamente por este mensaje. Dios, gracias por cada persona que nos está viendo el día de hoy, por cada persona que nos esté escuchando. Señor, nos ponemos en tus manos, toma el control, Señor, de cada uno de nosotros, de este tiempo, Señor, que además de que tu palabra llegue a cada persona que nos esté escuchando, que seas tú hablándoles, que también este mensaje, Señor, tú lo lleves a cada persona que lo necesita. El día de hoy, mañana, cualquier día, Señor, Padre, yo te pido que tú lleves este mensaje a cada persona que lo necesita, que necesita escuchar tu voz respecto a esto que vamos a hablar hoy de nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Pues bueno, los que me conocen probablemente ya saben que casi siempre Dios usa películas para hablarme, ¿verdad? Y no te voy a hablar de películas el día de hoy, pero sí voy a usar algunas películas en las que este año Dios usó para hablarme, pero probablemente todo hubiera sido diferente si no hubiera habido pandemia, ¿verdad? Ya que por un tiempo se cerraron los cines, ha sido el tiempo más difícil de toda mi vida. No se crean. Pero sí fue un tiempo muy así como de que no es lo mismo ver películas o series ahí en tu casa. Para mí no, para mí es muy padre la experiencia de ir al cine. Pero bueno, sabemos que eso no fue lo peor de este año, ¿verdad? Porque fue un año muy, muy difícil para todos nosotros. Fue un año de muchas cosas inesperadas. Fue un año de incertidumbre. Fue un año de pérdidas en muchos sentidos, en muchas maneras, ¿verdad? Pérdidas económicas, pérdidas familiares. En mi caso, en lo personal, bueno, nuestra familia perdió a dos seres queridos, ¿verdad? Dos tíos míos fallecieron este año. Y yo sé que cuando ponemos en perspectiva este tipo de cosas, pues las cuestiones como de no poder ir al cine y pues ya son muy pequeñas, no tienen en realidad mucha importancia, ¿verdad? Pero creo que este año de muchos retos y desafíos podría describirse fácilmente con dos palabras, que son temor y dolor, ¿verdad? Fácilmente podría describirse este año con esas dos palabras. Y qué difícil es pensar en esperanza en un año así. No sé si tú te identificas conmigo, pero cuando hablamos o escuchamos acerca de esperanza, acerca de ten fe, ten confianza, en un año como el que hemos vivido puede ser muy, pero muy difícil. Puede ser muy retador. Y podemos nosotros pensar, qué fácil es decirlo, pero qué difícil hacerlo. Sin embargo, este año para mí ha sido un año en el que Dios me ha hablado de muchas maneras. Y paradójicamente, ¿no? O irónicamente, un año tan complicado, estoy seguro que para ti, para la mayoría de los que nos están viendo, si no es que todos, para mí un año tan difícil, pero un año en el que Dios ha hecho escuchar su voz, al menos en mi vida, y espero que también lo haya sido en la tuya. Y yo quiero comunicarte esto el día de hoy. Voy a tratar de hacer un resumen de todo lo que Dios me habló, o de lo principal que Dios me habló, y te lo quiero compartir. Porque creo que esto va a traer mucha esperanza, va a conectar mucho con lo que hemos estado escuchando y hablando en este fin de año. Y espero que
Espero no reburujarte porque tengo un montón de cosas y que Dios me dé la sabiduría para comunicártelo de la mejor manera. De hecho, muchas oraciones que yo había estado haciendo desde hace años, en ese año fueron contestadas, fueron respondidas. Así es que en medio de la oscuridad, en medio de la incertidumbre, en medio de los peores momentos que puedas estar pasando, Dios no se queda callado. Dios sigue hablando. Dios está aquí, como lo hemos escuchado. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Él está aquí con nosotros. Y bueno, en este año hubieron 3 principales ocasiones en las que Dios me habló. Y la primera fue con 2 películas, como te decía al principio. La segunda fue orando. He orado mucho en este año, pero una ocasión en particular estaba orando por algo específico y en ese Dios me habló. No siempre Dios me habla cuando estoy orando, pero en esa ocasión en particular escuché a Dios hablarme. Y la tercera fue con la historia de la Navidad. Una historia que hemos escuchado ya por, no sé, toda la vida, ¿verdad? Pero este año siento que Dios me guió a ciertos puntos específicos de la historia de la Navidad que no había visto antes y fue bien sorprendente. Y te los voy a platicar ahorita. Y al final te voy a dejar también con 3 acciones que quiero compartir para que tú puedas hacer en este fin de año e inicio del próximo, ¿ok? Vámonos con la primera. Después de que pasó el tiempo más fuerte el primer tiempo más fuerte de la pandemia aquí en la ciudad de Durango, empezaron a abrirse los cines y inmediatamente, ¿verdad? Checamos la cartelera a ver qué películas había y resulta que había una película que se llama Mientras estés conmigo. No sé cuántos la hayan visto. Estuvo bien poquito en el cine. Y yo no soy mucho así de películas románticas y eso, entonces yo la vi y la pasé, ¿no? Y estaba buscando otras, pero no había en realidad buenas películas. Entonces le di a esa para ver la sinopsis y de qué se trataba y todo. Y resulta que es la historia de un cantante cristiano muy conocido que se llama Jeremy Camp. Bueno, muy conocido en Estados Unidos. No sé si tú lo conozcas. Y me sorprendió, dije, wow, yo no sabía que iba a salir una película acerca de este cantante, es uno de mis cantantes favoritos también, entonces vámonos, ¿verdad? Directo al cine. Y la historia estuvo muy padre, es una muy buena película, yo te la recomiendo si tú la puedes buscar, ya está ahí en plataformas digitales y todo eso. Básicamente es así, resumiéndotela, puedo decir que es una historia de amor en la que las expectativas y sueños que una pareja de enamorados tenían cambiaron al tener un giro totalmente inesperado en su vida que les cambió por completo todo su futuro. Y creo que no hay peor enemigo de la esperanza que la desilusión o las expectativas no cumplidas. No sé si estés de acuerdo conmigo en eso. Porque ¿a cuántas personas no nos ha sucedido esto mismo? Que nosotros tenemos expectativas acerca de nuestra vida. Nosotros, ya sea desde chicos, desde jóvenes o ya adultos, esperamos que nuestra vida sea de cierta manera, que nuestra vida tome cierto rumbo, cierto camino. Y pensamos, yo cuando esté grande o cuando tenga cierta edad o cuando, no sé, suceda esto, suceda aquello, mi vida va a ser de esta manera, voy a tener estas cosas, voy a estar viviendo en tal lugar, voy a tener a estas personas en mi vida, ¿verdad? Y muchos de nosotros nos hacemos como ideas, sueños e ilusiones acerca de cómo esperamos que sea nuestra vida en un futuro. Y cuando vamos experimentando cambios, cuando vamos caminando y vamos sufriendo
esos giros inesperados como en esta película, que no los veíamos venir, ni siquiera nos imaginábamos que iban a pasar, y resulta que todo nuestro plan de vida se va tornando en algo totalmente diferente a lo que nosotros pensábamos. Empieza a suceder algo en nuestro interior, que empieza a haber frustración, empieza a haber desilusión, empieza a haber amargura, ¿verdad? Y empezamos a enojarnos, empezamos a molestarnos, empezamos a sentirnos tristes, empezamos a deprimirnos incluso, o a pensar de que, híjole, esto que estoy viviendo ahora no es lo que yo había imaginado, ¿no? Y muchas veces pueden ser malas decisiones de nosotros, ¿verdad? Muchas veces pueden ser cosas que no debimos de haber hecho, y ahí es cuando más nos pesa, ¿verdad? La culpa, la condenación de que, hijo, si no hubiera sido por esto, por aquello, si no le hubiera hecho caso a tal persona, ¿verdad? Que me mal aconsejó o que fue una mala influencia en mi vida, etcétera, tantas cosas. Yo creo que la mayoría de las personas pasamos por eso. Yo creo que la mayoría de las personas sufrimos por esas expectativas no cumplidas en nuestra vida, por sueños no realizados, ¿no? Porque quizás yo pensaba que en algún momento yo iba a tener cierto puesto, yo iba a tener cierto trabajo, yo iba a tener cierto nivel de vida, y resulta que estoy tan lejos de eso que yo esperaba. Y muchos de nosotros que ya siendo cristianos también sufrimos por esas cosas, y todavía le agregamos el hecho de que pensamos, algunos a lo mejor ya siendo cristianos de mucho tiempo, otros tal vez siendo cristianos en alguna parte de nuestra vida, por ejemplo, como fue mi caso, ¿verdad? A los 17 años yo me convertí en cristiano. Y a lo mejor pensábamos, siendo yo cristiano me va a ir mejor. Siendo cristiano, pues con la bendición de Dios no voy a pasar por ciertas cosas en mi vida. Siendo cristiano, ya muchas cosas van a cambiar, ya no voy a sufrir en esto, ya no voy a sufrir en aquello. Dios me va a ayudar, ¿verdad? Y entonces cuando nosotros como cristianos vemos que muchas de las cosas que nosotros esperábamos, incluso que le pedíamos a Dios, no están pasando, pues es peor, porque podemos pensar, podemos voltear a vernos a nosotros mismos, echarnos la culpa a nosotros mismos. No, es que no soy un buen cristiano y entonces Dios me está castigando, ¿verdad? O podemos echarle la culpa a Dios, a veces sin realmente tenerlo en mente, siendo tan conscientes de ello, pero ahí muy dentro, echándole la culpa a Dios y diciéndole, Dios, ¿pero por qué? Yo esperaba que mi vida fuera diferente, si te estoy siguiendo, si yo creo en ti, si ahora estoy haciendo tu voluntad, ahora estoy haciendo lo que tú me pides, ahora estoy siguiendo la Biblia, estoy haciendo lo que un cristiano debe hacer. Y mi vida no está siendo como yo esperaba que fuera. Y estoy experimentando este dolor, este sufrimiento, ¿verdad? Que también los cristianos pasamos por eso. Y en cierta manera le echamos la culpa a Dios, como, Dios, ¿por qué permitiste que pasara eso? ¿O por qué no hiciste aquello que yo te había pedido? ¿Por qué no hiciste aquello que yo había esperado? ¿O no me diste lo que yo estaba buscando? Y qué difícil es cuando sucede, ¿verdad? Y aquí es donde voy a meter la segunda película por medio de la cual Dios habló algo muy específico en mi vida, que fue la de la Mujer Maravilla. Fue la última película que fui a ver al cine. Y de verdad que cuando tú abres tu corazón a Dios y estás buscando siempre que Él te guíe, te hable, Él puede usar muchas cosas para hablarte. Y
Incluso a veces ni siquiera lo esperas y Dios lo puede usar para hablarte, como fue el caso. Resulta que, no te voy a spoilear la película, pero básicamente la premisa de esa película es: ¿qué pasaría si todos tus deseos fueran cumplidos? ¿Cómo sería tu vida o cómo sería el mundo incluso si todo lo que tú desearas se volviera realidad? Y es muy interesante, ¿no? Porque lo puedes pensar ahorita que estamos hablando de expectativas no cumplidas, de sueños no realizados, alcanzados. Puedes hacerte esa pregunta. Podemos hacernos esta pregunta: ¿cómo sería nuestra vida o cómo hubiera sido si eso que nosotros esperábamos, si eso que nosotros estábamos anhelando que pasara, si hubiera sucedido, si se hubiera cumplido? Obviamente no podemos tener la respuesta completa a esa pregunta porque no sabemos el futuro, no somos Dios. Pero lo que esta película mostraba era de que si todas las personas, imagínate que todas las personas tuvieran una lámpara maravillosa, ¿verdad?, en la que todos tus deseos son cumplidos. Si todas las personas del mundo tuvieran esta lámpara y todos sus deseos fueran cumplidos, el mundo sería un caos total, completo, ¿sí? Porque la naturaleza humana es egoísta, es egocéntrica. Tiende a solamente centrarse en sí misma, ¿sí? Y por lo tanto, muchos de tus deseos probablemente solamente van a estar enfocados en lo que tú quieres, a costa de lo que otros puedan estar queriendo o necesitando en su vida. Y probablemente muchas veces no pensamos en eso, ¿verdad? Y algo bien interesante que proponía esta película es que cada vez que una persona hacía un deseo para que se cumpliera realidad, la fuerza que provocaba que ese deseo se hiciera realidad tomaba algo a cambio. ¿Sí? O sea que cada deseo que se cumplía en tu vida tenía un costo, tenía un precio, y tomaba lo más preciado, lo más valioso que tú ya tenías. Y esto me hizo pensar muchísimas cosas, junto con todo lo que Dios me ha estado hablando en este tiempo, porque pues si te hablo de manera personal, digo, no tengo muchos años vividos todavía, pero ya con los años que he vivido, he experimentado ese tipo de situaciones en las que yo había imaginado, había pensado cosas de cómo iba a ser, por lo menos ahorita la edad que tengo, y es muy diferente a lo que yo había pensado, a lo que yo había imaginado. Y mucho tiempo yo había estado frustrado y había pensado cómo sería mi vida si aquello que yo quería se hubiera cumplido. ¿Sí? Y obviamente hay muchas cosas que Dios me ha hablado a través de ello, pero cuando pensamos en esos deseos y nos damos cuenta que muchos de ellos pueden ser egocéntricos, es decir, centrados solamente en ti mismo, solamente en lo que tú quieres, solamente en cómo te sientes tú, en cómo te gustaría sentirte en este momento. Porque muchas veces ponemos nuestra esperanza en esas cosas solamente porque pensamos que nos van a hacer sentir mejor, ¿no? ¿Cuántas veces no esperamos, yo quisiera tener ese trabajo porque si yo tengo ese trabajo yo me voy a sentir orgulloso de mí mismo, ¿verdad? Yo le voy a poder decir a las demás personas, a mis compañeros, a mis amigos, a mis familiares, con orgullo, yo hago esto, yo soy tal cosa.
¿verdad? Ahorita en las pláticas de las reuniones familiares de estas fechas, luego, ¿verdad? Sale de que, ay, ¿ahora qué estás haciendo? Y si tienes este trabajo, si ya no tienes ese trabajo, ¿verdad? Y ahí vienen muchas emociones encontradas, ¿verdad? Porque muchas veces no nos gusta reconocer cuando nos va mal en la vida y mucho menos cuando a otra persona sí le está yendo bien y sentimos envidia, ¿verdad? Y no es bonito poder decir, no, pues me va mal y frente a alguien que al parecer le está yendo muy bien. Pero muchas veces el centro somos nosotros, ¿verdad? ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo nos gustaría ser? Y esto me recuerda mucho a lo que Jesús dijo. Lo dijo en varias partes de la Biblia. Algunas de ellas son Mateo 16:24 y Lucas 9:23. Tú lo puedes buscar ahí en tu casa y puedes apuntar esos versículos, te los voy a repetir. Mateo 16:24 y Lucas 9:23, donde Jesús les dijo a sus discípulos, les dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Y creo que era lo más impopular que un líder podía decirle a alguien que quería que lo siguiera, ¿no? Si tú me quieres seguir, tú te tienes que negar a ti mismo, negar a lo que tú deseas, negar a lo que tú estás queriendo, lo que tú estás anhelando, las expectativas que tú has estado teniendo acerca de tu futuro. Incluso a tus sueños que te gustaría cumplir, a cómo te gustaría vivir. Debes de estar dispuesto a darle la espalda a todo eso, tomar tu cruz, estar dispuesto a morir y seguirme. Como algunos de los predicadores hoy en día dicen que si Jesús fuera un pastor en este tiempo, su iglesia estaría vacía. Porque ¿a quién en lo carnal, en lo natural, le gustan esas palabras? Si tú quieres ser un discípulo, renuncia a todo lo que tú anhelas, a todo lo que tú quieres. Es contrario al mensaje que nos da el mundo incluso, ¿no? Sigue tus sueños, sigue tu corazón, sigue lo que tú anhelas. Pero Jesús dijo eso. Y creo que uno de los puntos principales de poder morir a nosotros mismos es ver las cosas como Dios las ve. Y a veces no pensamos de esa manera. O sea que eso significaría morir a uno mismo, pero morir a ti mismo, morir a mí mismo, muchas veces va a ser empezar a ver las cosas, lo que está sucediendo en tu vida, lo que está pasando alrededor, no como tú las ves, sino como Dios las ve. Y ahorita vamos un poquito más a eso. Porque ahora voy a pasar a la siguiente parte. Y es donde conecto esto que Dios me había estado hablando acerca de las cosas inesperadas que suceden, como han pasado en este año, de las expectativas no cumplidas, de los sueños no cumplidos, ¿verdad? Y lo conecto con la historia de la Navidad. Porque así como la película que te mencionaba al principio, que se trata de una pareja enamorada cuya vida tomó un giro totalmente inesperado que los cambió por completo, la historia de la Navidad bien podríamos describirla de esa misma manera. Una pareja enamorada, José y María, cuya vida, cuyos planes que tenían cambió totalmente. Imagínate, está José, un joven o ya adulto, ¿verdad? Que probablemente su vida ha sido
su plan de vida había sido, bueno, pues voy a trabajar para poder tener lo suficiente y poder mantener a una familia, poder casarme. Conozco a esta muchacha que me gusta mucho, ¿verdad? Que se llama María, esta joven. Ya hablé con sus papás, ya me la dieron para que pudiera casarme con ella. Ya estamos comprometidos. Imagínate a José visionando su plan de vida. O sea, él estaba esperando casarse, estaba esperando, a lo mejor ya había, de hecho, según las costumbres israelitas de aquel tiempo, lo más seguro es que José ya había construido su casa para poder irse a vivir ahí con María. Imagínate todo el trabajo que había estado invirtiendo, ¿verdad? En construir su casa, pues sí, o sea, hacer su capital y todo para poder casarse, para poder formar una familia con María. Seguramente él estaba esperando una vida tranquila, ¿no? Teniendo hijos, trabajando honestamente, esperando que la situación mejorara quizás en su país, ¿verdad? Bajo el dominio de los romanos, pero mientras nada malo sucediera, pues él estar viviendo ahí con su esposa, con su familia, normal. Y ahora vamos del lado de María, esta jovencita que probablemente también tenía esos sueños, ¿no? Ya me voy a casar. Voy a vivir toda mi vida con José, voy a tener hijos, voy a seguir los mandamientos de Dios, porque la Biblia dice que ambos, tanto José como María, eran justos. Ellos seguramente esperaban tener una vida recta delante de Dios, tranquila, normal, pacífica, como probablemente todos lo anhelamos y lo esperamos. Pero en medio de estos sueños, en medio de estas expectativas, a María se le aparece un ángel y le dice: tú vas a ser la madre del Salvador, del Mesías. Probablemente María nunca se había imaginado que eso le iba a pasar. Es muy seguro. De hecho, en su contestación al ángel le dice: ¿cómo es posible, verdad, que alguien humilde como yo, cómo es posible que Dios se haya fijado en alguien como yo? Sin embargo, le creyó. No lo decía desde la incredulidad, sino que le creyó. Y María, todo el plan de vida que tenía fue totalmente cambiado. Totalmente. Para bien, pero no para una vida fácil. ¿Por qué? Porque iba a tener un hijo de alguien que no iba a ser su esposo, sino que ella era virgen, y todas las implicaciones que eso iba a traer, ¿verdad? De hecho, el primer sufrimiento de María fue con José, porque no sabemos, no lo dice la Biblia explícitamente, pero es muy probable que cuando ya María pudo estar segura de que era real, de que estaba embarazada, de que siendo virgen Dios le había permitido concebir a un niño, pues tuvo que ir con José porque estaban comprometidos, ¿no? Y no creo que María se iba a esperar hasta que ya se casaran y todo. Ah, sorpresa, ¿verdad? Fíjate que estoy embarazada. Pues no. Entonces tuvo que haber ido con José y le tuvo que haber dicho: José, espero que me creas porque esto fue lo que me pasó, ¿verdad? Y lo más seguro, por lo que luego sucede, es que José no le creyó. José no le creyó. José no quiso difamarla, dice la Biblia, y planeó abandonarla en secreto. Él no quiso, ¿verdad?, que la castigaran como a alguien que hubiera fornicado, que hubiera tenido relaciones antes de haberse casado, pero aún así no la apoyó, no la acompañó, la abandonó, o más bien planeó abandonarla.
Pero ese mismo día, porque dice la Biblia que estando José pensando en eso, en ese mismo día, yo estoy casi seguro que José oró. Porque imagínate, todo el plan de vida de José había cambiado. La mujer que él esperaba que fuera su esposa, con la cual formara una familia, ahora le salía con esto. O sea, toda su vida ya se había ido a la basura. Yo creo que José oró porque la Biblia dice que él era un hombre recto, justo. Yo creo que José oró y probablemente le dijo: Dios, ayúdame, guíame, enséñame qué es lo que debo hacer, ¿verdad? No sé exactamente qué oró José, pero estoy casi seguro que oró. Porque en esa noche Dios intervino. En esa noche Dios, a través de un sueño, le dijo: José, no temas. Porque el hijo que va a tener tu mujer, o sea, ella sigue siendo tu mujer, ¿sí? Es hijo de Dios y tú le vas a poner por nombre Jesús. O sea, vas a ser su padre, vas a ser un padre para él. Y José le cree también. Igual que María, José le cree a Dios. Y comienzan un destino, un viaje totalmente inesperado, totalmente desconocido para ellos. Su vida se vuelve totalmente diferente, ¿verdad? Porque pues todo lo que tenían que enfrentar delante de la gente, cuando está por nacer Jesús, ellos tienen que viajar, y tienen que dar a luz María en un lugar totalmente menos adecuado para que dé a luz. Imagínate, José nunca se había imaginado que su primer hijo lo iba a tener de esa manera, estoy seguro, ni María tampoco. Al tiempo después que el rey Herodes se entera, ¿verdad?, de que nace este niño, lo trata de matar, entonces se tienen que ir a Egipto. Y tanto José como María, como Jesús, los primeros años de su vida vivieron como inmigrantes en otro país. No vivieron en su propio país. Entonces toda su vida cambió. Toda su vida fue completamente diferente. Sí. Y muchas veces nosotros nos sucede lo mismo, ¿verdad? Y muchas veces, déjame decirte, que aunque a veces pueden estar involucradas malas decisiones de nuestra vida o consecuencias de nuestros actos, muchas de las ocasiones que Dios permite que sucedan en tu vida, que cambian por completo lo que tú esperabas, son planes de Él. Planes de Él, donde Él te está llevando por otro camino, que a lo mejor era totalmente diferente, pero es su camino. Es el camino que Dios quiere que tú vayas, por el cual tú te dirijas. Y creo que podemos ver que una clave fue el corazón tanto de José como el de María, porque dice que ellos eran justos. Es decir, no que eran perfectos, porque ya lo vimos, o sea, José quiso abandonar a María, o sea, él no era perfecto, pero era justo, quiere decir que confiaban en Dios. Confiaban en Dios. María, a pesar de lo difícil que iba a ser aceptar el llamado de Dios, confió en Él. Confió en Él. Y esto es clave para nosotros, porque muchas veces nosotros batallamos con estas situaciones inesperadas, con los sufrimientos, con el dolor que sucede en nuestra vida que no teníamos pensado. Y lo que nos lleva a que eso sea peor todavía es que nuestro corazón no es recto delante de Dios. Que nuestro corazón se aferra a lo que uno quiere, se aferra a nuestros propios deseos, más
que a los deseos de Dios. Y allí es donde batallamos más y donde sufrimos más y donde hacemos todo lo posible para tratar de arreglar nuestra vida que se acaba de descomponer por nuestras propias manos y solamente lo empeoramos. Pero si nosotros tomamos el ejemplo de José y de María, primero necesitamos orar a Dios. Necesitamos ponernos delante de Él, reconocerlo, abrir nuestra vida, reconocer delante de Él cómo nos sentimos. Señor, me siento frustrado. Dios, me siento que tú no me respondiste esto. Dios, siento que tú no hiciste esto o aquello que yo esperaba que tú hicieras. Dios, me duele tanto esta cosa que ha sucedido en mi vida. He perdido a esta persona, he perdido esta oportunidad, he perdido aquello. Dios, me duele. Y tú permítete sufrirlo también. Porque muchas veces no queremos sufrirlo y estamos ahí tratando de distraernos, tratando de evitar el dolor con otras cosas, que no nos permitimos sufrir lo que nos pasa. Y creo que Dios el día de hoy quiere decirnos que algo clave para que tú puedas volver a tener esperanza, para que tú puedas volver a ver cómo Dios está obrando en tu vida, es que tú te permitas sufrir. Permítete a ti mismo experimentar el dolor. ¿Sí? No huyas al dolor, no huyas al sufrimiento. Súfrelo. Es algo que Dios me ha hablado y que me ha ayudado, porque cuando tratamos de huir al dolor es cuando hacemos peor nuestros temores, es cuando hacemos peor nuestra frustración por lo que ha pasado. Pero cuando sufrimos ese dolor, cuando lo aceptamos, cuando lo abrazamos y decir, sí, yo estoy sufriendo esto por aquello, porque no estoy donde yo quería estar, porque fulanito de tal, ¿verdad? Estábamos en el mismo camino y ahora él sí está allá y yo no. Y todas esas emociones permite que tú puedas ser transparente delante de Dios. ¿Sí? Y díselas. Y Dios no se va a enojar contigo, no se va a decepcionar, porque muchas veces los cristianos nos sufrimos de eso. Decimos, no, es que yo como cristiano, ¿cómo me voy a sentir mal? Porque quiere decir que no tengo fe, ¿verdad? Si yo reconozco delante de otras personas que estoy pasando por algo difícil, que estoy sufriendo, que estoy teniendo esto, pues, ¿qué van a decir si soy cristiano, verdad? Van a decir, ay, pues, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está? Pues que crees en Dios. Y más delante de personas que no son cristianas, ¿verdad? Y que son familiares o conocidas de nosotros. Nos pueden juzgar, nos pueden señalar o podemos tener temor a que lo hagan. Pero no debemos de esperar que lo entiendan. Pero nosotros mismos sí debemos de entender que no porque seamos cristianos nos vamos a sufrir. Al revés, la Biblia nos dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Esto está en Hechos 14:22. Hechos 14:22. Es necesario que a través de muchas tribulaciones, que a través de muchos sufrimientos entremos al reino de Dios. Y esto se escribió antes de que existiera la pandemia, antes de que pasáramos por cosas difíciles. O sea, esto siempre ha sido. O sea, bien en este año no hubiera habido pandemia, no hubiera habido todas esas cosas, y de todos modos esto hubiera sido realidad, que los cristianos vamos a experimentar sufrimiento. Que los que seguimos a Jesús, que los que buscamos algo más allá de lo que ofrece esta vida, los que buscamos algo eterno, vamos a experimentar dolor y quebranto, tal como Jesús lo experimentó.
¿sí? Así es que no sea desconocido para nosotros, que no nos tome por sorpresa, que a través de estas cosas que han pasado hemos experimentado dolor, porque de todas maneras las teníamos que experimentar, de todas maneras teníamos que pasar, de todas maneras tenemos que caminar un sendero de sufrimiento. No porque el sufrimiento nos haga ser santos o mejores cristianos, no. Porque Dios va a usar el sufrimiento para mostrarse en tu vida y a través de tu vida, tanto a ti mismo como a los demás. Dios va a usar los peores momentos de tu vida para darse a conocer tanto a ti como a otros a través de ti. Así como lo usó con José y con María. Porque ellos no sabían. Mira, si ellos se hubieran enfocado en los sufrimientos que pasaron, hubiera sido muy, muy, muy triste, no hubieran tenido esperanza. Pero hay algo clave que dice la Biblia que María hizo, probablemente José también, pero tal vez ya no estuvo vivo para poder dejarlo como testimonio. Pero dice la Biblia que María, cada vez que pasaban, porque a pesar de los sufrimientos que tuvieron, también hubieron cosas gloriosas de parte de Dios, ¿sí? El mero hecho de que se les aparecieran ángeles a hablarles, y luego de que la prima de María diera a luz de manera milagrosa, ¿no? Todo lo que sucedió ahí. Y luego cuando nació Jesús, se apareció un ejército de ángeles a unos pastores para decirles: su Salvador ha nacido, y lo van a encontrar ahí en un pesebre envuelto en pañales. Y cuando María escuchaba estas cosas, dice que las guardaba en su corazón. Y luego lo llevan al templo para presentarlo, y un profeta de Dios, Simón, una profetisa de Dios, Ana, les dice: este niño es el Salvador, es el Mesías. Y dice que María guardaba eso en su corazón. Y yo creo que cuando pasó todo el tiempo y cuando María veía que Jesús estaba ya cumpliendo las profecías sobre él, que Jesús estaba haciendo algo que nunca se hubiera imaginado que le fuera a pasar, que un hijo suyo resucitara a muertos, que un hijo suyo diera vista a ciegos, que un hijo suyo hiciera caminar a cojos, que un hijo suyo sanara a leprosos, que un hijo suyo alimentara a miles de personas, que un hijo suyo detuviera la tormenta, que un hijo suyo estuviera sufriendo ahí en la cruz por toda la humanidad. Yo creo que María estaba recordando eso que había guardado en su corazón y estaba diciendo: Dios, tú estás cumpliendo tus promesas. Tú estás cumpliendo tu palabra. A pesar de que mi vida no fue como yo la quería, a pesar de que mi vida no fue lo que yo esperaba que fuera, tú estás excediendo mis expectativas. Como dice una frase, Dios no está en el negocio de cumplir expectativas, sino en el de superarlas. ¿Sí? Dios no tiene como deseo o intención cumplir nuestras expectativas. Tiene el deseo de superarlas, de llevarlas más allá de lo que habíamos imaginado. Si nosotros creíamos que nuestra mejor vida era tener esa casa, tener ese trabajo, tener etcétera, Dios dice: no, lo que tú estás pensando es así, mira, de lo que yo estoy imaginando para ti. ¿Sí? Porque aunque tu vida no sea como tú habías pensado que fuera, yo te voy a usar, y yo voy a usar las cosas que van a pasar a tu alrededor para hacer milagros, para hacer cosas extraordinarias, para alcanzar a personas, para que otros puedan escuchar de mí, para que pueda usarte a ti y servir a los demás. ¿Sí? Así como usó María para traer al mundo al Salvador,
del mundo. Y esto que hizo María es lo que creo que Dios nos está pidiendo que hagamos nosotros, que guardemos en nuestro corazón las palabras, las promesas que conocemos, que hemos recibido de Dios. ¿Sí? Porque cuando estamos en lo alto de la montaña, en los momentos más alegres, en los momentos más gloriosos, en los momentos de victoria, en los momentos buenos, ahí esos momentos no duran mucho, ¿verdad? Pero puedes aprovechar esos momentos si los guardas en tu corazón. Y si en esos momentos tú dices, aquí estoy experimentando la bondad de Dios, aquí estoy experimentando la fidelidad de Dios, guárdalo en tu corazón. Porque cuando pases al valle y cuando pases en los momentos difíciles, en los momentos donde parezca que no está sucediendo todo lo contrario, tú puedas recordar, Dios ya ha sido fiel y lo seguirá haciendo. ¿Sí? Dios ha sido bueno y no ha dejado de serlo. Guarda esas promesas, guarda esas cosas buenas que Dios ha hecho en tu vida para que las recuerdes en los momentos difíciles, como lo hizo María. Y voy a terminar con el último punto. Cuando decía que morir a nosotros mismos muchas veces tiene que ver más con poder ver las cosas como Dios las ve que como nosotros las vemos. Me refiero a que, por ejemplo, nosotros, no sé, esperábamos quizás tener, como decía ahorita, por poner un ejemplo, ¿verdad? Esperábamos tener cierto trabajo. ¿Por qué? Porque ese trabajo nos iba a dar como que la distinción, ¿verdad? Que nosotros queríamos o sentíamos que necesitábamos para poder orgullosamente decir a los demás, yo soy esto, yo hago esto, yo estoy aquí, yo me junto con estas personas, ¿verdad? Estos son mis amigos. Hasta cristianamente hablando podemos decir, esta es mi iglesia, fulanito de tal es mi pastor. A veces así somos los cristianos también. Y nos imaginamos, ¿verdad? Para poder presumir delante de la gente. Pero si vemos las cosas como Dios las ve, podemos ver que el éxito no se define por eso que nosotros muchas veces pensamos. El éxito no se define si estás en tal posición o no, o si estás haciendo lo que habías esperado o no. El éxito para Dios lo define la fidelidad. Porque si no, Él no diría que el que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho. ¿Qué quiere decir? Que las cosas pequeñas o las cosas grandes no son lo más importante. ¿Sí? Si tú crees que en tu vida hay puras cosas pequeñas, insignificantes, o si tú crees que en tu vida hay cosas muy grandes y sobresalientes, para Dios eso no es lo más importante. Lo más importante es que haya cosas pequeñas o haya cosas grandes, tú permanezcas fiel. Que tú sigas siendo fiel. Para Dios el éxito es que tú te mantengas fiel a Él. Te haya ido bien o te haya ido mal, hayas cumplido con tus sueños o no los hayas cumplido. Si tú te has mantenido fiel a Él, tú puedes decir que has tenido éxito. Eso es ver las cosas como Dios las ve. ¿Sí? Y Jesús también dijo que el que desee ser más grande de todos tiene que hacerse el servidor de todos. De modo que tampoco no podemos definir nuestra vida si somos grandes o no por la influencia o las personas que conozcamos o la posición en la que estemos, sino por cuánto servimos, por cuánto amamos a la gente. Eso es lo que define la grandeza de nuestra persona. ¿Cuánto servimos? ¿Cuánto amamos a los demás?
Morir a nosotros mismos es dejar de ver las cosas como las ve el mundo y como quizás las hemos adoptado nosotros, y empezar a verlas como Dios las ve, y empezar a ver que lo más importante es la fidelidad, que lo más importante es el servicio. ¿Sabes que en ninguna portada de la historia de la revista Times había aparecido una enfermera como en este año? Siempre en las portadas de la revista Times aparecían celebridades, personas poderosas económicamente, socialmente, globalmente, ¿no? Pero nunca había aparecido una enfermera con un cubrebocas y con la cara cansada. Porque si de algo nos sirve este año que acabamos de pasar, es que lo más importante no está en eso que el mundo aplaude y que brilla. Lo más importante está cuánto puedes morir a ti mismo para servir a los demás. Lo más importante está cuánto puedes renunciar a tus sueños por ser fiel a Dios. Sí. Y creo que cuando nosotros ponemos en perspectiva todo lo que está pasando, ¿verdad? Las situaciones que están sucediendo y todo. Me acuerdo que una vez yo platicaba con un compañero, ya voy a terminar. Estaba platicando con un compañero de la universidad que tenía dudas acerca de su fe, de la religión, como probablemente muchos los hemos tenido, y son dudas aceptables que podemos tener. Él había estado ya en varias iglesias de diferentes denominaciones y así, y él tenía muchas dudas por cosas malas que habían pasado. Yo estaba casi recién convertido a cristiano, así es que no tenía muchas respuestas para él, pero platicando con él yo me di cuenta de algo y descubrí que a todo lo que nos llevó la discusión que tuvimos, discusión en buen sentido, no peleamos ni nada, a todo lo que nos llevó es de que si al final de la vida no hay algo más allá de la muerte, si al final de la vida no hay una eternidad, si al final de la vida no hay un reino que esté por venir, si al final de la vida no hay una justicia que esté por cumplirse, si al final de la vida no hay una recompensa a cada sacrificio hecho, la vida no tiene ningún propósito, ningún sentido. No sirve de nada ser cristianos, no sirve de nada creer en Dios incluso. Si después de la muerte no hay nada, como dice la Biblia, comamos y bebamos porque mañana perecemos. Pero la Biblia y Jesús nos dicen todo lo contrario. Y esto es lo que podemos ver en la historia de la Navidad, es lo que podemos ver en toda la historia de la Biblia, ¿sí? De que Jesús no vino solamente para ser un buen hombre, sino que Jesús vino para traer un reino. Jesús vino para darnos una seguridad de lo eterno, de algo que va mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar o podemos pensar. ¿Sí? Porque la vida de Jesús no terminó en la cruz, porque Él no quedó postrado ahí en la tumba, sino que Él se levantó al tercer día, Él resucitó. El niño que nació en un pesebre nació para resucitar, para vivir eternamente y para un día volver y traer su reino aquí a la tierra. Así es de que si expectativas en tu vida no se han cumplido, si sueños han sido frustrados, si tu vida no está haciendo lo que tú pensabas que iba a ser, ora a Dios como te decía ahorita, ponlo delante de Él
y pídele que te dé ojos para ver lo eterno, que te dé un corazón para ver más allá de lo que tú habías pensado que podía ser tu vida. De hecho, Efesios 3:20 dice que Dios es mucho más poderoso para hacer lo que pedimos, más de lo que pedimos o más de lo que imaginamos. ¿Sí?